Rusia hoy rechazó por completo la nueva propuesta de paz desarrollada por Ucrania junto con el equipo de Trump y funcionarios europeos que fue presentada ayer por Volodymyr Zelensky. Hoy, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, declaró que Moscú no apoya la propuesta de crear una zona económica libre en Donbass, que se está considerando como parte del plan conjunto de Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea. Según él, Rusia espera capturar este territorio por la fuerza y solo después comenzar algún tipo de negociaciones. Al mismo tiempo, el Kremlin presentó hoy nuevas exigencias a Ucrania para poner fin a la guerra. Y al mismo tiempo, se les informó a los rusos que las Fuerzas Armadas de Ucrania supuestamente planeaban invadir Rusia el 8 de marzo de 2022 y por eso Rusia atacó primero, supuestamente adelantándose a Ucrania por 2 semanas completas. Pero les recuerdo que la concentración de tropas rusas se estaba llevando a cabo en la Crimea ocupada, a lo largo de toda la frontera entre Rusia y Ucrania y en Bielorrusia, más de un año antes del propio ataque. Al mismo tiempo, en Rusia vuelven a asegurar a los rusos que no se planea ninguna movilización. Todo eso son inventos ucranianos. Y el Kremlin acusó públicamente a los empresarios rusos de no proteger suficientemente la infraestructura crítica contra los drones ucranianos. Dicen que Vladimir Putin fue quien inició la guerra, pero los propios empresarios deben proteger las instalaciones de los ataques de drones ucranianos. Y llegó al punto de que Vladimir Putin firmó una orden según la cual Moscú simplemente va a quitarles los negocios si el dueño no instala por sí mismo sistemas de defensa antiaérea para protegerlo. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir todos estos temas juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, le den like al video y no olviden dejar su comentario. Entonces, ahora vamos a ir viendo todo por partes. Moscú no apoya la propuesta de crear una zona económica libre en Donbass, que se está considerando como parte del plan conjunto de Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea. Así lo declaró hoy el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov. El portavoz del dictador ruso, Vladimir Putin, empezó a inventar que todo Donbass supuestamente forma parte de Rusia. Además, él agregó que la administración de esta región no puede ser realizada por ninguna tercera parte. A continuación, una cita de Peskov. En este contexto, yo diría que Donbass es territorio de la Federación Rusa, una entidad federativa de la Federación Rusa, y difícilmente alguna tercera parte pueda encargarse de la administración de las regiones de la Federación Rusa. De esta manera, el vocero del Kremlin reaccionó a la reciente declaración del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Según Zelensky, uno de los escenarios para poner fin a la guerra podría contemplar la creación de una zona económica libre en Donbass bajo el control de una tercera parte. El presidente de Ucrania aclaró que los enviados especiales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steven Witkoff y Jared Kushner, están proponiendo escenarios reales para poner fin a la guerra. Planean discutir estas propuestas no solo con Kiev, sino también con Moscú. Y hoy se da a conocer que en Moscú aterrizó un misterioso avión militar de los Estados Unidos de América. En el Kremlin, a través de Peskov, dijeron que en realidad no entienden de qué se trata. Supuestamente no hubo ningún avión, pero más tarde se supo que en ese avión llegó a Moscú el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, John Ratcliffe. Y esta es la primera visita del jefe de la CIA a Rusia desde 2021, cuando Estados Unidos intentó disuadir al enloquecido Vladimir Putin de lanzar la invasión a gran escala a Ucrania. Por eso, la vía de negociación. Al mismo tiempo, en el Kremlin recordaron los principales requisitos de Moscú para Kiev y Occidente para poner fin a la guerra. Les recuerdo, el Kremlin espera el reconocimiento de Crimea y de las partes ocupadas de Donetsk, Lugansk, de las partes ocupadas de las regiones de Zaporilla y Jersón como territorio ruso, el establecimiento del estatus neutral de Ucrania y el rechazo a la membresía en la OTAN, la reducción del número de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la limitación de sus capacidades, el cese del suministro de armas occidentales y de la entrega de datos de inteligencia a Kiev, la ampliación del estatus del idioma ruso y garantías adicionales para la población de habla rusa, la renuncia de Ucrania a exigir el pago de reparaciones e indemnizaciones, e incluso la restauración gradual de las relaciones con la Rusia sucia y salvaje, así como la cancelación de todas las sanciones internacionales contra Rusia
que, les recuerdo, en realidad benefician a Rusia. Aquí la verdad estoy un poco confundido. Si las sanciones son beneficiosas, como aseguraba Vladimir Putin, entonces ¿por qué ese mismo Putin exige que las levanten? ¿Significa eso que quiere En este canal revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. Y ahora el Kremlin está aumentando los intentos de intimidar a Europa para obligarla a dejar de ayudar a Ucrania. Rusia podría recurrir a sesiones semimilitares contra el Reino Unido para obligar a Londres a dejar de apoyar a Ucrania. Con esa amenaza hoy se pronunció oficialmente el asesor del Kremlin, Andrei Fyodorov. Él sugirió que las empresas británicas que fabrican drones para Ucrania podrían convertirse en objetivos de ataques desde fuentes desconocidas, insinuando esos mismos actos de sabotaje con drones no identificados. Su amenaza se produjo prácticamente de inmediato después de la declaración del primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, en Kiev, con motivo del Día de la Independencia de Ucrania. Como se sabe, él anunció que Londres permitió a Ucrania producir misiles Storm Shadow. Según Burnham, la transferencia de las tecnologías correspondientes ya ha sido aprobada. Es más, en este proceso participarán empresas de defensa. Y bueno, en el contexto de los últimos acontecimientos, el asesor del Kremlin, Fyodorov, declaró que tarde o temprano podría haber no solo una reacción verbal, sino también, posiblemente, alguna reacción visible de Rusia ante las acciones en el Reino Unido. Los periodistas le preguntaron a este desaliñado Fyodorov qué quería decir exactamente, cuáles eran esas amenazas veladas. Y él respondió, cito, existen diferentes discusiones sobre cómo debería verse esto. Esto podría ser una llamada reacción técnica, tal vez algunos ciberataques desde una fuente desconocida. Por supuesto, no a nivel oficial. Quizá habrá diferentes pasos políticos, y no puedo excluir al 100% que puedan haber, por ejemplo, algunas acciones semimilitares, semilegales. Cuando le preguntaron a Fyodorov si esto significaba un posible ataque militar de Rusia a las fábricas británicas directamente en el Reino Unido, él respondió, cito, no sería Rusia quien los atacaría, sino que vendrían de fuentes desconocidas. Bueno, los rusos, como siempre, actúan como cobardes y miedosos. Ellos mismos nunca se atreverían a atacar abiertamente, sino que organizarían atentados y sabotajes usando a otros humanos. Por suerte, estas amenazas de las ratas cobardes rusas no asustan en absoluto a los británicos. Pero los rusos, esa es realmente su naturaleza. No saben, son valientes solo después de los hechos, pero en el proceso no son valientes, son cobardes. Les recuerdo, cuando tomaron Crimea, durante 2 años después de la ocupación, gritaban que no eran ellos, que eran hombrecitos verdes. Cuando los rusos invadieron Donbass, durante 8 años decían, ¿de qué hablan? Nosotros no estamos ahí, es la milicia. Milicianos que usan el equipo militar ruso más moderno y pesado. Como decía Putin, lo compraron en los Buentorgi. Imagínense, se hacen los valientes después, pero en realidad son unos cobardes. Y entonces este Fyodorov está sentado ahí, lo dice directamente, dice, abiertamente, claro que amenazamos, pero atacar abiertamente nos da miedo. Por eso vamos a organizar algún tipo de sabotaje a través de terceros.
Les recuerdo, una semana antes, Sergei Lavrov, otro adefesio ruso, declaró que Moscú supuestamente tiene información de que Estados Unidos está directamente involucrado en ataques contra el territorio de Rusia. Él confirmó que Moscú envió preguntas al Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el suministro de armas, datos de inteligencia y la posible participación de Washington en los ataques al territorio ruso del lado de Ucrania, y ahora está esperando una respuesta. Por cierto, nadie les dio una respuesta. ¿Y qué hizo Lavrov? Nada. Se tragó esa vergüenza y siguió adelante. Además, Lavrov amenazó con que la Federación Rusa endurecerá su postura para destruir todo lo que alimente la máquina militar de Kiev desde Occidente. A continuación, citaré sus palabras: ya lo estamos haciendo, y ellos ya empiezan a quejarse. Y no es casualidad que cada vez más voces de diferentes partes de nuestro espacio común llamen a detenerse de inmediato, pero eso no sucederá. Para Rusia, no es aceptable detener las acciones de combate en la línea de enfrentamiento. Aquí me da curiosidad, ¿quién y dónde exactamente? Como dijo Lavrov, empieza a quejarse. Bueno, en el próximo episodio, por cierto, vamos a discutir con ustedes la reunión de ayer de la Coalición de los Dispuestos, donde tomaron decisiones sobre el fortalecimiento de la defensa aérea, la transferencia de misiles en ejercicios militares conjuntos y así sucesivamente. A esto Lavrov le llama quejarse. Les recuerdo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó ayer sobre la preparación de nuevas propuestas para poner fin a la guerra con Rusia, que fueron desarrolladas junto con los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y funcionarios europeos. Según él, el plan prevé un alto al fuego y la retirada mutua de las tropas, con la creación de una zona económica libre en los territorios abandonados. A continuación, cito a Zelensky. Es decir, nosotros y los rusos damos los mismos pasos hacia atrás y eso crea una especie de zona de amortiguamiento bajo algún tipo de supervisión. Todavía no está claro bajo cuál exactamente, pero es alguna tercera parte. La tercera parte de este plan se refiere a las garantías de seguridad por parte de la Unión Europea y la OTAN y a los pasos que Ucrania está dispuesta a dar. Al mismo tiempo, Zelensky informó que Estados Unidos tiene algunas otras propuestas para poner fin a la guerra. Sin embargo, cito, quieren encontrar el momento adecuado para compartirlas. Mientras tanto, en el Kremlin rechazan este plan de paz y, al mismo tiempo, llaman a los rusos a no entrar en pánico bajo ninguna circunstancia. El mensaje sobre la preparación de una nueva movilización en Rusia son rumores infundados que se difunden para desestabilizar la situación en el país. Así lo declaró hoy el secretario de prensa de Putin, Dmitry Peskov. A continuación su cita: todo esto lo difunden las autoridades ucranianas. Naturalmente, el régimen de Kiev intenta agitar ideológicamente la situación en nuestro país. Saben, todo estaría bien, pero quiero recordarles a aquellos, bueno, entre los rusos, a quienes todavía les queda, aunque sea una pizca de sentido común. Les recuerdo que en septiembre de 2022, aproximadamente una semana antes de que se anunciara la movilización, este mismo Peskov aseguraba exactamente lo mismo: que no habría movilización y que todas las declaraciones de que sí la habría eran puras provocaciones de Ucrania. Ahora les recuerdo. Miren, esto ocurrió el 13 de septiembre de 2022. Ese día, Dmitry Peskov declaró, cuando le preguntaron si en el Kremlin se estaba discutiendo la cuestión de una movilización total o parcial, él declaró, cito, en este momento no se está hablando de eso. Justo ahí, casi una semana después, el Kremlin anunció una movilización parcial y reclutó a 300,000 rusos de a pie para la guerra. Por eso hay que tomar las declaraciones de Peskov, ya saben, con una gran dosis de escepticismo. Y por último, el Kremlin decidió quitarle sus negocios a los empresarios rusos. Peskov declaró que los empresarios rusos no están haciendo suficientes esfuerzos para proteger sus empresas de los ataques ucranianos, así que no deberían molestarse por el nuevo decreto de Putin. Les recuerdo que Putin firmó un decreto ayer que permite al gobierno tomar y transferir bajo la gestión de la Agencia Federal de Gestión de Bienes del Estado las instalaciones de infraestructura crítica cuyos propietarios no garanticen su protección contra los ataques de drones ucranianos. También, otro motivo para la toma de un activo puede ser, cito, la falta de restablecimiento o el restablecimiento tardío de las empresas. Según el decreto de Putin, el gobierno podrá tomar prácticamente cualquier empresa. Se trata de instalaciones del sector de combustibles y energía, infraestructura de servicios públicos, transporte, infraestructura logística, infraestructura vital, empresas industriales, así como, cito,
y otros objetos que tienen una importancia especial para garantizar la seguridad, la estabilidad económica de la Federación de Rusia y la vida de la población. En resumen, la guerra la inició Putin y su banda, y los rusos que intentan hacer negocios allá ahora tienen que protegerse ellos mismos de los ataques de represalia de Ucrania. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.